Si vemos en la Biblia, especialmente el Nuevo Testamento, si observamos de manera cuidadosa, habla de la sanidad. Hay muchos pasajes sobre la sanidad, de que han sido sanos. El poder y la autoridad y la bendición de la sanidad, la Biblia nos habla en el día de hoy. Y es el pasaje de hoy. Primero es Pedro 2. Vamos a leer juntos desde el versículo 24. 22. Él no cometió ningún pecado, ni hubo engaño en su boca. Cuando proferían insultos contra él, no replicaba con insultos. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se entregaba a aquel que juzga con justicia. Él mismo en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados para que muramos al pecado y vamos para la justicia. Por sus heridas ustedes han sido sanados. Jesús fue llevado al madero, que significa la cruz. Fue llevado al madero y su cuerpo fue crucificado y ha llevado todo nuestro pecado. No solamente eso, aquí dice para que muramos el pecado y vamos para la justicia, así que somos libres. Hemos muerto al pecado y vivimos para la justicia. No solamente eso, en el momento de morir, fue latigado por los soldados romanos. Bien conocemos el látigo romano, aproximadamente 1 metro 50 de largo, de cuero, y en la parte final tiene metales. Y por esos metales, la carne, la piel es arrancada. Jesús fue latigado, su piel fue arrancada también, y por esas heridas, ustedes han sido sanados. Porque Él fue latigado, hemos sido sanos. Jesús, cuando tomó la cruz, obviamente tuvo una humillación indescriptible. Le pegaron en su rostro, le escupieron y le insultaron. Por estas cosas, dentro nuestro, todo tipo de herida dentro nuestro fue sanado, y por esas heridas causadas por los látigos, por esas heridas, por ese hecho, nuestras enfermedades han sido sanadas. Mateo 8:16. Si vemos, vamos a leer juntos Mateo 8:16 al 17. Al atardecer le llevaron muchos endemoniados y con una sola palabra expulsó a los espíritus y sanó a todos los enfermos. Esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías. Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Esto también aparece en Isaías 53. Es la conexión. El Mesías vendrá. Si el Mesías viene al mundo, ¿de qué manera va a morir? El Mesías va a padecer, va a sufrir, y cómo va a cargar nuestro pecado, enfermedades, y es la citación. Nuestra debilidad fue encargado por Él, también cargó nuestras enfermedades.
Jesucristo fue crucificado y este evento y hecho no solamente ha solucionado el problema del pecado, porque somos humanos, tenemos cuerpo, tenemos muchas debilidades, carencias, y estas debilidades y carencias y consecuencias por estas, no es que algo salió mal, muchas veces porque somos inmaduros, porque desconocemos, no sabemos. No porque hago cosas malas, más que eso, porque somos débiles, somos inmaduros, insuficientes, ignorantes, porque desconocemos muchas veces, tenemos sufrimiento. Sobre todo esto, Jesús ha cargado toda nuestra debilidad, se ha encargado de nuestra debilidad y también nuestra enfermedad. Él cargó enfermedades. El hecho de decir que fue crucificado quiere decir que se encargó de nuestra enfermedad. Así que si vemos la cruz con ojos espirituales, cuando vemos la cruz, tan gracia, qué gracia, Jesús ha derramado sangre, ha sufrido. Uno ve eso. Si vemos la cruz de manera cuidadosa, Jesús ha resucitado y toda mi enfermedad, debilidad, mi vergüenza, mi desesperanza está en la cruz. Están en la cruz. Por eso cuando vemos la cruz, cuando decimos cruz, cuando la he visto, mi pecado está allí. Aleluya. En el principio, al principio, simplemente vimos la muerte de Jesús en la cruz. Cuando vemos con nuestros ojos renacidos, Jesús no solamente murió, ha resucitado. En esa cruz, mi pecado está allí, mi desesperanza, mi decepción, mi enfermedad que estaba aquí, se va, es infiltrada, es absorbida por la cruz. Toda enfermedad, deseo que la cruz sea crucificado, toda enfermedad, mi desesperanza, mi herida, mi dolor, todo se mueva a la cruz y estos son los ojos espirituales de mirar la cruz. No simplemente cuélguenlo en su cuello, una cruz muy cara. Pero sería bueno que el pecado se traslade allí, pero es simplemente para demostrar y de moda. Pero la cruz, Jesús no está allí, ha resucitado. Está en medio de la gloria, ha resucitado. Cuando vemos la cruz, Él sufrió, fue crucificado. Él llevó toda vergüenza, insulto. Él fue escupido. Y por estos hechos, todas nuestras heridas fueron solucionadas. Aleluya. Cuando vemos la palabra de Jesús, cuando ustedes leen la Biblia, durante esta Semana Santa, tenemos Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Hay Biblias y versiones donde ponen en rojo las palabras de Jesús. Lean solamente desde Mateo hasta el libro de Juan, las letras en rojo, porque son enfatizadas en voz alta, para que uno mismo pueda escuchar y saben que van a experimentar milagros. Y al leer van a descubrir verdades asombrosas. Y algo sorprendente, solamente habla de Jesús sanando enfermos. Todo tipo de enfermedad y todo tipo de nombres de enfermedades que existieron en ese tiempo. Enfermedades incurables. No pudieron descubrir el cáncer, no sabían, o el SIDA. Esas enfermedades no aparecen, pero todo tipo de enfermedad que padecieron o padeció la humanidad en ese momento. Y también en el Antiguo Testamento tenemos enfermedades que no estamos muy familiarizados, pero Jesús sanó a todos estos enfermos y ocupa una parte considerable y grande. El hombre tiene cuerpo y tenemos el problema de la enfermedad. Sea simplemente uno tose o tiene gripe, pero es enfermedad, son enfermedades.
Y por estas enfermedades, nosotros somos oprimidos, también dedicamos mucho tiempo para solucionar, dedicamos mucho dinero, sea en el pasado, ahora, son las mismas cosas. Muchas veces, algunas personas viven en estado vegetativo y están allí internados en el hospital, o algún accidente de tránsito, o personas con discapacidades desde el momento que nacieron, o tienen contagiado el cerebro con algún tipo de virus. A veces vemos personas que tienen autismo, tienen enfermedad psicológica, mental, personas con depresión. Obviamente es algo que uno padece luego, no nace, no es innato, por la enfermedad, por el ambiente. Por el ambiente que tiene estas cosas, enfermedades pueden padecer en uno. Por eso algunas personas necesitan ayuda permanente de sus padres hasta el día de su muerte. Las personas que las padecen sufren, pero también las personas o familiares que están alrededor también pasan un tiempo difícil y tienen depresión también, se sienten deprimidos. Pero de manera asombrosa, Jesús se cargó de todas estas enfermedades por nosotros. Ha sanado. La Biblia de manera continua nos habla. Hermanos, estoy volviendo a leer la Biblia. Si leo la Biblia, wow, ¿por qué me he perdido de este mensaje? Colosenses, Efesios, primero, segundo, otros libros. Llama a los ancianos, entonces voy a sanar tu enfermedad, voy a untarte con aceite hasta tu pecado va a ser limpio. Pasajes como estos. Todo aquel que cree va a tener este tipo de milagros, echarán demonios fuera, hablarán lenguas, tomarán serpientes, no importa qué tipo de veneno tomen, ustedes serán sanos. Aleluya. Si vemos en los libros de Hechos, los apóstoles, los discípulos sanaron enfermedades. No solamente Jesús, también los apóstoles, los discípulos sanaron enfermedades en el nombre de Jesucristo. El apóstol Pablo, con solo ir con su pañuelo, sanó enfermos. Todos estos registros sucedieron solamente en el tiempo de Jesús. Uno se pregunta de esta manera, ¿solamente en el tiempo en donde Jesús estuvo? Entonces, ¿hoy no existe más? Jesús puede realizar estos milagros, pero nosotros no lo creemos. Sí, entiendo que Jesús ha realizado todos estos milagros, pero nosotros también podemos. Uno se hace este tipo de pregunta. Estas dos preguntas, sí, la respuesta es sí. Si ha sucedido en esos tiempos, también puede suceder ahora. La palabra de Dios, ayer, hoy, mañana, son y es la misma. Su palabra es eterna, no cambia. La fe también, pasado, hoy, futuro. No es influenciado por el tiempo o por las generaciones. No es que la fe sea cambiada o sea diferenciada o alterada. No porque ha cambiado la generación, la Biblia no cambia. En esos tiempos, en el día de hoy, todo sucede. Todo puede suceder. Todo depende de si tú crees o no crees. Jesús fue crucificado en ese momento, ha resucitado. Hubieron apóstoles y discípulos que no podían creer en este hecho. No voy a creer si no toco, no veo. También discípulos que le siguieron por 3 años, que le vendieron por 30 monedas de plata. Jesús resucitó, 5 discípulos regresaron a ser pescadores. Es así. A pesar de ver la verdad delante de sus ojos, la mayoría de los discípulos y ellos, personas, siempre existen, que no creen. Así que hoy deseo que ustedes puedan creer. Deseo que esta bendición de poder creer, puedan tener esta fe, porque aquellos que creen verán la gloria, recibirán salvación. A pesar de escuchar el mismo sermón de salvación, algunas personas rechazan a Jesucristo.
Hubo un libro, ¿Por qué no soy cristiano?, de Russell. Obviamente habla de muchos elementos culturales, filosóficos, pero la conclusión es simple: no voy a creer en Jesús. Vean a Nietzsche. Él investigó muchísimo a Jesucristo. Mateo 5. Zarathustra tiene los mismos contenidos de Mateo capítulo 5. Habla de las 5 bendiciones, bienaventuranzas. Esta persona ha pensado mucho en la iglesia, en Dios, ha creído en Dios, pero dijo: Dios está muerto. No creyó. ¿Por la falta de conocimiento? No. A pesar de que hay conocimiento, hay gente que no cree en Dios. Pero aquel que cree verá la gloria de Dios. Aquel que cree tendrá salvación. Aquel que cree recibirá la gloria y la sanidad de enfermedad. Todo aquel que cree, Dios les va a bendecir con gozo y bendición que uno no puede imaginar. Deseo que hoy no simplemente vengan a la iglesia y vayan a casa. Deseo que ustedes tengan esa fe que viene de Dios, fe que cree en la palabra de Dios. Deseo que esta fe pueda establecerse en sus corazones, que esta fe comience a ser activa en su corazón. No solamente por mucha experiencia o leer muchos libros, no porque estudiaron la doctrina. Deseo que por la fe que tienen en Jesucristo, esta fe que viene de Dios, esta fe que viene del Espíritu Santo, esté en ustedes. Una vez que tenemos esta fe, nuestro ambiente, mi vida, no importa cuán difícil es, uno puede escapar. Uno puede liberarse. Aleluya. Entonces, no solamente 2000 años antes, esta palabra de Dios no es alterada. Entonces, Dios bendice de la misma manera a todos, no solamente Jesucristo, sino todo aquel creyente, todo aquel que ha recibido el Espíritu Santo, todo aquel que cree en la palabra de Dios, tiene esta autoridad que sobrepasa el tiempo, que trasciende el tiempo. Ese milagro puede suceder en ustedes hoy. No es simplemente, hay personas como estas, personas que vienen como vacas, porque tienen esos aros en las narices, en su hocico. Entonces, el dueño de la vaca, por el hocico, por ese anillo en el hocico, es simplemente traído. Tienen que creer en Jesús o quieren venir a la iglesia diciendo aleluya, declarando aleluya y danzando. Ustedes no pueden escaparse de mí. Ya están ustedes atrapados. Vienen a fuerza o vienen de manera voluntaria gozando y danzando. Discúlpenme, pero sí vamos a ir al cielo. Porque creemos en Jesús, sí vamos a ir al reino de los cielos. Pero hay personas que no quieren. Vienen a la iglesia 10 minutos tarde. Puede venir temprano, pero obligado, arrastrado. Y ofrendan. Sirven. Su rostro, su expresión de la cara, como que tienen hambre, no contentos, infelices, pero no deseo que haya ninguna de estas personas. Quiero que ustedes gocen 1 hora antes del servicio y mirando, chequeando el tiempo, ¿por qué no empieza el servicio aún? Si ustedes tienen este tipo de actitud, van a tener una vida maravillosa. Deseo que ustedes puedan tener este tipo de gozo, anticipación, y deseo que su vida puedan llenas de esta manera. Entonces, este tipo de bendición, si uno puede vivir este tipo de bendición y desea de darnos, ya nos ha dado esta gloriosa bendición, pero voy a organizarlo de manera fácil. ¿Cómo podemos vivir esta vida de los hechos, de los libros de hechos? Tenemos enfermedad, a veces no tenemos trabajo, a veces no tenemos éxito, uno es divorciado, uno es lastimado. Tenemos este tipo de vida, tenemos experiencia, pero a pesar de este momento,
deseo que nuestra vida cambie de manera milagrosa. Uno pueda experimentar cómo la vida cambia de uno. La vida de uno cambia de manera maravillosa. Y quiero compartir algunos principios que aparecen en la Biblia y voy a compartir. Primero, usted o ustedes, la relación de ustedes con Dios tiene que ser afirmada, asegurada. Jesucristo fue crucificado, murió en la cruz y Dios los ha recibido, los ha tomado como hijo de Dios. Todo aquel que cree en su nombre tiene la autoridad, derecho de ser sus hijos. Tiene que creer, confirmar. Este es el primer paso. Hoy voy a hablarle de unos 5 o 6 pasos. Ustedes tienen que aceptar esto como un niño inocente, entonces Dios va a declarar milagros, manifestar milagros, porque es una promesa. ¿Cuál es la primera? Antes de orar por la sanidad de su enfermedad, antes de que su vida desee ser transformada, primero uno tiene que confirmar y asegurar que es hijo de Dios, hija de Dios. Si esta relación no es establecida, si es incertera, no hay evidencia. No hay evidencia para milagros. Ustedes tienen que confirmar esta relación primero para poder experimentar los milagros de Dios. De que son, en el nombre de Jesucristo, hijo o hija, tienen que establecer esta relación. El hijo del vecino y mi hijo son diferentes. Ustedes son hijos de Dios y tienen que creer en esto. Dios los va a proteger, le va a proveer alimento. Sus hijos, cuando están enfermos, sabemos que los padres oran para la sanidad de su hijo, es porque es mi hijo. ¿Lo harían por el hijo del vecino? Pues sí, pero es diferente. Para poder experimentar estos milagros de parte de Dios, primero tienen que confirmar la relación con Dios de que son hijo o hija de Dios. Y una vez que tenemos esta relación establecida, Dios va a interferir de manera muy activa en su vida porque Dios es su Padre y nosotros somos sus hijos. Y por eso Jesucristo fue crucificado. Segundo paso. Si somos hijos de Dios y tenemos esta verdad en nosotros y tienen la seguridad y tienen la confianza, quiere decir que ya no somos huérfanos. Ustedes no fueron abandonados, no fueron olvidados. Ustedes son el primer hijo, primogénito del reino. Nosotros hemos sido destinados de manera legal, espiritual, como herederos del reino de Dios. Hemos recibido este derecho. Ustedes tienen que confirmar esto e ir delante de Dios. ¿Qué soy yo? Hijo, hija de Dios. Esta relación. Uno tiene que meditar mucho esta palabra. No vivan como huérfanos. No vivan como personas perdidas. Si ustedes no son abandonados, no son olvidados, aleluya. El milagro de la sanidad comienza desde aquí. Segundo paso. Jesús fue crucificado. Esto quiere decir que cargó de todo nuestro pecado, no solamente nuestro pecado. La cruz perdonó, solucionó el problema del pecado, pero porque Él fue herido, todas nuestras enfermedades fueron movidas, removidas. Las maldiciones fueron echadas fuera. Sí, morimos algún momento, pero ya hemos vencido la muerte. Nuestro cuerpo va a morir, pero nuestro espíritu vive. Nosotros vamos a resucitar. Hemos renacido. Hermanos, todo tipo de carga del pecado fue dejado. Nos han abandonado. Romanos 5:17
tenemos este tipo de pasaje. Pues, si por la transgresión de un solo hombre reinó la muerte, con mayor razón los que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia reinarán en vida por medio de un solo hombre, Jesucristo. Mucho tiempo antes, el pecado, la muerte, era como mi rey, era mi señor. La muerte era pecado, era el siervo del pecado. Tenía que hacer todo lo que el pecado me demandaba hacer, hacía todo lo que la muerte me demandaba hacer. Por eso la sombra de la muerte estaba conquistando, gobernando mi corazón. Depresión, desesperanza, enfermedad. Enfermedad también es el resultado del pecado original. Pero ahora, por Jesucristo, la muerte ya no gobierna, ya no reina, sino la vida. La vida por medio de un solo hombre. Tenemos esta relación establecida, padre, hijo, hija. Él es mi Señor. Ahora la vida reina en mí, aleluya. Tienen que declarar esto. Hasta ahora la muerte nos gobernó. Pero por creer en Jesucristo, ahora la vida gobierna nuestras vidas. Esta ley de la vida, ya no la ley de la muerte. Tienen que declarar y confirmar esta verdad y meditarla. Tienen que confirmar. Por el pecado original, todo tipo de maldición, depresión, tristeza, pecado repetitivo, enfermedades mentales, enfermedades físicas, todas fueron arrancadas desde la raíz. Fueron arrancadas desde la raíz. Así que, amados hermanos, Jesucristo fue crucificado, el pecado original fue hecho inválido, nulo. Cuando decimos que el pecado original es nulo, el resultado también es nulo. Tuvimos todas estas limitaciones por la muerte, depresión, han sido desaparecidas. Por eso, a pesar de que morimos, vivimos. Tercer paso. Si vemos en la Biblia, especialmente, Jesús enfatizó algo. Si tú eres hijo de Dios y todo pecado fue limpio, debes creer en esta verdad, aceptarla y hacerla propia. Hermanos, Jesús sanó enfermedades. Muchos enfermos se acercaron, no los rechazó, los sanó a todos. Y en cada momento de sanidad, algo que Jesús hizo, ¿qué hizo? Si tú crees, así será. ¿Crees? Así será. Tu fe te ha salvado. Sí o sí dijo estas palabras, no simplemente lo sanó. Sáname, entonces tu fe te sanará. Tu fe te ha salvado. En el que cree, todo es posible. Siempre ha enfatizado. Estoy analizando esta palabra. Estoy leyendo la Biblia otra vez. ¿Por qué Jesús ha dicho estas palabras? Él puede sanar las enfermedades, pero ¿por qué les dijo estas palabras? Y algo interesante. Estos enfermos, al escuchar, al declarar, ellos fueron sanos. Los que descreyeron, nada sucedió. La mujer que tuvo flujo de sangre, simplemente tomó de la ropa de Jesús. Ella creyó de que el poder podía alcanzarla. Jesús dijo, ¿quién ha tocado? ¿Quién me ha tocado? Porque el poder ha salido de mí. Entonces la mujer y Jesús, estaban ellos dos, y la mujer tuvo esta fe. Se acercó a Jesús y ella declaró, y si no expresó, quizás siguió enferma. Pero esta mujer expresó esta fe, la declaró, se acercó a Jesús. Cuán difícil una mujer con flujo de sangre. Todos pueden reconocer su cara moribunda. No tiene más dinero. Seguramente también olía mal. No pudo ponerse maquillaje. Olía. Quizás su ropa estaba sucia, vieja.
Nadie le daba la bienvenida, pero esta mujer fue entre medio de toda la multitud. Quizás ella tuvo que esforzarse mucho para alcanzar a Jesús por la multitud y tomó de la ropa de Jesús porque tuvo fe. Si hago esto, voy a sanar, voy a ser sana. Jesús consideró eso de manera extremadamente importante. ¿Deseas ser sana? ¿Deseas ser sana? Entonces, así será, como tu fe. El problema es que tenemos el deseo, el anhelo de ser sano, curado. Puedo morir por mi hijo, pero ¿eso es fe? Anticipación y fe son diferentes. Expectativa. Uno desea, uno tiene la esperanza, pero no es la fe. Puede ser no la fe. Es la diferencia entre fe y avaricia. Oh, quiero promoción, quiero tener mejor negocio. Son simplemente sus expectativas. Uno obviamente llega al fondo y es su avaricia. Por la avaricia y la fe, expectación, son diferentes. Si Jesús puede sanarme, esa fe, ¿tienen esa fe? ¿Tiene esa fe? Mi hijo puede entrar al fuego, agua puede caer, tropezar. ¿Qué padre puede estar de manera cómoda si su hijo está enfermo y anhelaría la sanidad de su hijo? Pero es diferente con la fe. Jesús siempre preguntó, ¿crees? Jesús a los amados discípulos les dijo siempre, ¿cómo es posible que dudas? ¿Recuerdan eso? Ustedes no tienen fe. Les falta fe. Jesús habló de la falta de fe. Vio la fe del centurión. Nunca he visto tal tipo de fe. Además, una mujer, ¿dónde era? Esta mujer le pidió algo a Jesús, la mujer cananea. No tengo interés en los gentiles. Entonces la mujer dice, a pesar de que sea perro, come de las migas de su Señor, que caen de su mesa. Soy un perro. No es para burlarse, sino fue para ver su fe. Este tipo de fe. Persona que tiene este tipo de fe. Vean. Sabemos que vamos a morir, pero ¿eso es fe? ¿Creen que Jesús le va a sanar? ¿Realmente creen? Uno tiene que aceptar. Pero ¿creen en usted mismo de que va a ser sano o sana? Cuando tienen fe, verán la gloria. De esto consiste el mensaje. Cuando uno desea creer, cuarto, toda duda y temor deben ser combatidos. Uno toma la decisión de creer, es como estar en un precipicio. Amén, aleluya. No es tan fácil y simple. Entonces Jesús no hubiese enfatizado la fe. Quizás la fe que tengo que es fe no es una verdadera fe. Amén, aleluya. Sí, creo. Todo es falso. Si vemos el fondo, es avaricia. Uno no es tomar la promesa de la fe, simplemente su lógica, su razón, su experiencia ha aceptado. Realmente están creyendo en la pura palabra de Dios. Porque si decimos que es fe, milagros deben suceder.
pero quizás estoy confundido. Por eso uno tiene que luchar con esta falta de fe. Y la lógica, la racionalidad, el conocimiento básico, lo que dicen mis amigos. Uno desea tener fe y los amigos alrededor, no seas como un cristiano loco. Tienes que hacer cosas de esa manera hasta ese punto. Y hasta personas que son inteligentes, que les gusta usar su propia lógica, no alcanzan la fe. Para tener fe, uno tiene ese corazón temeroso, siente inseguridad cuando uno desea tener fe, porque la fe hace milagros. Es como uno está inseguro. ¿Qué sucede si no pasa nada? Incertidumbre. ¿No estaré enloquecido? Muchas personas que son muy fieles dicen, ¿estoy loco? ¿No estoy enloquecido? Y a veces también personas que ven visiones. Uno es creyente fiel, ve una visión, crea en Jesús y sale a la calle. Hermanos, hay muchos factores y uno de ellos es el ambiente, desesperanza, algo imposible, no hay evidencia. Parece que todo es en vano. Todos son obstáculos para la fe. Uno tiene que atravesar estos obstáculos. ¿Y quién es la persona que tiene de mayor fe? Alguien que está en urgencia. Alguien que está en una situación de emergencia. Pero si uno mejora un poco, comienza a pensar. Por eso sale a la oración matutina, ayuna, mejoran un poco, vuelven a su pasado, regresan a su pasado. La lógica, la experiencia, la lógica, otra vez me conquista. Y otros obstáculos para la fe son los engaños de Satanás. Satanás nos da visiones falsas. Satanás nos continúa hablando de que tenemos pecado. En el pasado tuvimos un hábito y continúa hablando como si eso fuera verdadero aún. Algo interesante en estas semanas, estoy pasando momentos muy felices, estoy leyendo mi propio sermón y me siento bendecido. Y ustedes conocen y conozco todas mis enfermedades. Una de las enfermedades que quiero que sea sana, estoy un poco encorvado. Siempre tengo esta postura. ¿Y por qué? Porque soy bastante alto, entonces por mucho tiempo siempre estoy un poco encorvado para la gente que son bajas que mí. Pero muchas personas dicen, pero pastor, párese derecho. Pero a veces me veo muy orgulloso y no puedo mantenerme con esta postura 2 minutos. Y oré sobre esto. Dios, quiero tener mi espalda derecha. No ha sucedido hasta ahora, pero días atrás he orado sobre esto y algo asombroso ha sucedido. No es que tengo mi postura más derecha, sino escucho en mí, ponte derecho. Recuerdo, si alguien me recuerda de manera consciente, pasa determinado 10 minutos, me olvido. Pero constantemente me recuerdo de esto, entonces cambio mi postura. Vean, voy a estar bien derecho, parado bien derecho, porque estoy pensando en esto de manera constante. La obra del Espíritu Santo es que recuerda a uno. El pecado es recordado por el diablo y el diablo hace que recordemos y por eso pecamos. Pero si el Espíritu Santo está en nosotros, nos recuerda con cosas santas. Ha sido sano. Cuando tomo el medicamento, esa es mi oración.
estoy sano. Esta medicina ya no las quiero ver, pero obviamente las tomo. Entonces, si quiero que esto sea echado fuera de mi cuerpo, pero esto es recordado todo el día. Esto es lo que me ha cambiado. Por eso, voy a mejorar. No hay otra manera. Estoy mejorando. Malos hábitos no se cambian de un día para el otro. Los malos hábitos no pueden ser cambiados de un día para el otro, pero estoy siendo recordado, aleluya. He dejado los anteojos. Entonces ahora tiene como doble óptica. La obra del Espíritu Santo nos recuerda de manera constante. Me recuerda de los no alcanzados, los que son no evangelizados. Uno tiene que luchar con uno mismo. Si ustedes desean de tener fe, tienen que tener una relación con el Espíritu Santo. Tienen que entrar, ingresar en su presencia. Tienen que oír en su corazón, soy feliz. Tienen que oír esta voz, estoy sano. No importa si no estoy sano ahora, pero de manera constante, cada día, tienen que oír de parte del Espíritu Santo. Entonces toda depresión, toda preocupación, toda tristeza van a desaparecer. Deseo que este milagro sea manifiesto en ustedes hoy. Declaren que su enfermedad es sanada. Declaren que su infelicidad ha sido apartada. Ustedes no son el protagonista o los protagonistas de la infelicidad. Declaren en el nombre de Jesucristo, por esta relación de hijo, hija, padre, no hay más maldición, la tristeza se ha ido. Pongan sus manos en su corazón y repitan, Jesús ha cargado mi pecado y doy gracias. Ha sido recibido látigos y heridas me han sanado. Por la sangre de Jesucristo, todo mi pecado ha sido desaparecido. Por la ley de la vida del Espíritu, me ha liberado de la muerte. Todo tipo de autoridad de Satanás, autoridad de la muerte, fueron echadas fuera. Jesucristo, por estos hechos, ha permitido la unción del Espíritu Santo y permítenos la gloria de Dios. Glorificamos tu nombre, oro en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Deseo que esta oración continuamente se repita en su corazón. Deseo que esta autoridad, este fervor, este poder, esta fuerza se manifieste en ustedes. Sus enfermedades han sido sanadas, sus pecados han sido perdonados, su maldición fue echada fuera, son hijos de Dios. Dios nos va a recordar cada momento de nuestras vidas, nos va a confirmar, nos va a hacer creer. Oro en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.